El día de hoy, entonces, por sugerencia del doctor Galván, vamos a revisar el tema de deficiencia general congénita tipo 3 y cuáles son las opciones de manejo. Entonces, para empezar, lo primero es hacer una revisión breve de la epidemiología. Vamos a tener que es una patología poco frecuente, alrededor de 1 en 50.000 nacidos vivos. Va a tener en la mayoría de los casos una aparición esporádica, es decir, no hay una mutación genética puntual o un gen relacionado o un componente familiar que se haya identificado, aunque en algunas series sí se han visto una mayor incidencia en algunas familias, solo que todavía no se ha logrado identificar claramente si hay algún factor externo o un factor genético que predisponga a la aparición de esta patología. Hasta el 15% de los casos pueden ser bilaterales y van a estar asociados a hemimelia peroneal hasta en el 50% de los casos. Entonces recordemos que esto hace parte del conjunto de la hipoplasia posaxial, aunque el día de hoy nos vamos a centrar más en la deficiencia femoral congénita y que vamos a tener un amplio espectro de presentación que va a ir desde compromiso solo del fémur hasta compromiso del fémur y la parte más distal y en grados variables de severidad. Va a ser una patología poco frecuente, aunque en nuestro medio, por ser un centro de referencia, pues vamos a ver muchos más casos. En cuanto a la clínica, el fémur va a tener unas características básicas que vamos a identificar, que va a ser un fémur corto, displásico, con una cadera inestable. Usualmente va a estar asociado a contracturas de la cadera y rodilla, a deformaciones en el plano coronal, usualmente en valgo, y una deformidad torsional, usualmente en rotación externa. Va a haber alteraciones de la musculatura que puede estar hipotrófica o algunos músculos pueden estar faltantes, aunque en la mayoría de los casos y en los estudios de resonancia que se han hecho, los músculos están en su mayoría normales, aunque son más cortos. Puede haber alteraciones vasculares, por lo que antes de iniciar procesos reconstructivos en estos pacientes siempre se recomienda hacer una angioresonancia para ver si estos pacientes tienen una circulación más normal, que va a estar dada principalmente por la arteria y la vena femoral, o van a tener una circulación alterada donde la vena y la arteria femoral van a estar atróficas y va a ser principalmente a través de la vasculatura isquiática, y también van a tener alteraciones ligamentarias, principalmente a nivel de la rodilla, donde los cruzados pueden estar displásicos o completamente ausentes, lo que nos va a llevar a una inestabilidad de esa articulación. Entonces, partiendo de eso, vamos a tener una gran variabilidad en el compromiso, asumiendo pues toda la patología desde la tipo 1 hasta la tipo 4, y va a variar mucho el componente proximal del distal, es decir, podemos tener un fémur muy comprometido con una pierna y un pie muy normales, o podemos tener un fémur no tan comprometido pero con una hemimelia fibular más severa. Esto pues no está relacionado directamente que uno tenga un fémur muy comprometido y una hemimelia fibular más severa, pero a veces también se puede presentar. Para efectos prácticos de la charla, aunque hay descritas más de 5 clasificaciones que se utilizan actualmente y las más utilizadas aún en la literatura son la de Aitken y la de Paley, nos vamos a centrar en la de Paley, que es la que abarca de una manera más comprensiva esta patología, y al unirla con la de la hemimelia fibular, pues es la que nos va a dar una guía de manejo y de pronóstico más completa en estos pacientes. Entonces, en la tipo 3, como características generales, vamos a tener que hay una ausencia del fémur proximal, una displasia acetabular, una cabeza femoral que puede estar fusionada o móvil. Esto lo vamos a determinar por medio de los estudios de resonancia magnética, si esa cabeza está fusionada y se pierde la línea del cartílago que la separa del acetábulo, o puede ser móvil, y esto nos puede cambiar el manejo según el tipo de procedimiento que vayamos a hacer más adelante, ver o no ver la presencia del anlash fibroso, que también nos va a determinar la estabilidad de ese segmento proximal, y que vamos a tener un segmento distal del fémur que va a estar corto y que la longitud puede ser variable. En la tipo A, entonces vamos a tener una rodilla que va a ser más móvil, vamos a tener una movilidad mayor de 45 grados. En la tipo B, usualmente vamos a tener una contractura en flexión de la rodilla que va a darnos una movilidad menor de 45 grados.
Y en la tipo C vamos a tener un fémur que va a estar ausente o casi ausente en su totalidad. A veces podemos encontrar solo la epífisis sin metáfisis y nada de diáfisis, que es esta epífisis femoral, si está presente, la que se va a articular con la pelvis, o que ya va a estar completamente ausente el fémur y se van a articular son los platillos, y también van a ser muy comunes a este nivel o en este tipo de deficiencia femoral congénita, las alteraciones vasculares. En cuanto a los objetivos del manejo, entonces van a ser devolver al paciente su funcionalidad, su independencia y darle una movilidad lo más cercana a lo normal posible. Y lograr una extremidad que sea no dolorosa, que se pueda adaptar fácilmente a prótesis y compensar esa discrepancia de longitud. Por la severidad de la patología y la magnitud del alargamiento, el número de cirugías que necesitaría y los riesgos que esto implica, usualmente en estos pacientes no se buscan alargamientos extensos y repetidos para tratar de compensar esa discrepancia de longitud, sino que se busca estabilizar el segmento proximal y estos pacientes van a requerir prótesis. Históricamente, entonces, se han diseñado, se han visto muchas opciones de manejo, eh, la de Van Ness, la de King, la técnica de Steele, la de Torot Gillespie, la de Brown, la de Paley, todas al final van a necesitar el uso de prótesis, pero lo que va a variar es qué tan estable queda la articulación de la cadera, qué tan estable queda la articulación de la rodilla, si se conserva o no se conserva el pie, y si estos pacientes quedan funcionando como un amputado por encima o por debajo de la rodilla, que inicialmente se creyó que era algo pues muy determinante en cuanto a la funcionalidad. Entonces, vamos a hacer un breve recuento histórico de las técnicas. Vamos a empezar con la de Van Ness, que en 1950 fue el que popularizó la técnica de la rotación plástica. Esta realmente, pues no la inventó él, la inventó otro señor más o menos unos 20 años antes, pero era una descripción de algunos casos aislados y la técnica básicamente quedó en el olvido hasta que Van Ness la trajo nuevamente y fue utilizada principalmente en pacientes adultos o en pacientes jóvenes para manejar secuelas de tumores y de tuberculosis. Está descrita con pacientes que inicialmente tenían una anatomía normal proximal y distal al sitio de la lesión y que por ende iban a tener una mayor funcionalidad. La, la rotación se hacía a nivel de la tibia o a nivel del fémur distal según el paciente tuviera la patología. Se hacía una fusión de la rodilla nativa del paciente, se conservaba ese tobillo para utilizarlo como rodilla, y usualmente en los pacientes que no eran de, de patologías pues de deficiencia femoral congénita, pues estos iban a tener una cadera estable. Cuando se empezó a utilizar esta técnica para las deficiencias femorales congénitas, no se incluyó en los pasos de la técnica ninguna modificación hacia la cadera, lo que hacía que esta cadera fuera inestable, que fuera difícil lograr una corrección completa. Al hacerse en niños tan pequeños, por debajo de los 6 y los 8 años, pues estos iban a requerir, iban a tener un proceso de crecimiento y se iba a presentar una derrotación, ya que al hacer la osteotomía y el giro a nivel de la tibia, toda esta musculatura iba siempre a tratar de volver a su posición normal, y ellos incluso durante el proceso de crecimiento podían necesitar 2 o 3 nuevas osteotomías. La ventaja teórica era que iba a funcionar como un amputado por encima de la rodilla y que iba a tener una adaptación protésica relativamente fácil. Acá tenemos algunos ejemplos del artículo original de Van Ness y se ve, por ejemplo, en la imagen inferior izquierda, que incluso trataban de compensar esa deficiencia que tenían los pacientes a nivel del acetábulo y del fémur proximal con un clavo y intentándolo anclar en una copa acetabular de una prótesis. Obviamente, pues esto no tenía la mejor evolución, pero los pacientes, comparado con las técnicas que tenían antes o con adaptar la prótesis sobre el muñón sin ningún tipo de manejo, pues sí había una mejoría significativa para ellos, aunque tenían altas tasas de complicaciones. En 1968, entonces King presenta su técnica. En esta vamos a tener que ese remanente del fémur distal se busca unir al remanente del fémur proximal a través de un pin que va a quedar endomedular, como cazando ambos fragmentos,
se hace una osteotomía de tipo Chiari para aumentar como ese soporte y ese techo que va a tener proximal. Como ventajas tenía que estabilizaba la cadera, por el hecho de hacer el Chiari también mejoraba el área de apoyo y hacía que estos pacientes fueran un poquito más funcionales, pero como desventajas tenía que la fijación era muy pobre, obviamente por el tamaño de los segmentos con los que se contaba, tenía alto riesgo de fractura y de no unión. Entonces realmente no fue muy utilizada a lo largo de la historia. Torode y Gillespie también presentaron su propia versión de la rotación plastia más o menos en el 83. Hacían una rotación a través de la rodilla, también hacían una parte de esa rotación a nivel de la tibia porque girarlo todo a nivel de la rodilla era complicado por las estructuras vasculares. Hacían una osteotomía para cortar la tibia y dejar ese muñón más o menos al nivel de la otra rodilla, tratando de conservar la fisis distal de la tibia para que el muñón creciera proporcional al otro lado. Trataban de disminuir también los tejidos blandos en el muñón proximal y de maltratar lo menos posible los tejidos blandos a nivel de la pierna, pero iban a tener los mismos problemas que la anamnesis, una cadera inestable porque no se hacía ninguna fijación proximal del fémur a la pelvis, una fusión de la rodilla que está sacrificando una articulación que en ocasiones podía estar bien y que la adaptación protésica a veces no iba a ser tan fácil. Acá vemos entonces unos esquemas y un paciente al que se le realizó esto. Entonces vemos que se realiza la doble osteotomía, que se utiliza un clavo de Rush para tratar de unir todo en un solo segmento y buscar que consoliden esta posición, pero vemos que en la parte proximal de la cadera no hay nada y si el paciente no tiene un anlash firme, estos pacientes tendrían a migrar y van a perder pues función por la inestabilidad de la cadera. Steele en el 87, entonces él propone una modificación y es hacer una flexión de 90 grados de ese segmento proximal del fémur, fijarlo a la pelvis con clavos de Kirchner, mantener la rodilla y para que el paciente invirtiera como la función de la rodilla. Entonces, cuando él tenía la rodilla extendida, era como si el paciente tuviera la cadera flejada para estar sentado, y cuando la rodilla estaba flejada, era como si el paciente tuviera la cadera extendida para estar de pie, lo que le daba una mayor funcionalidad. Como ventajas tenía que la cadera sí iba a quedar estable, ya que íbamos a fijar ese fémur a la pelvis y que iba a tener una mejor área de apoyo, pero como desventajas teníamos que la fijación era pobre, que habían altas tasas de no unión, porque lo que él hacía era también como era tan malo el espacio, era injertar ahí para tratar de que pegara mejor y que iba a tener unas altas tasas de refractura, ya que no tenía una zona de contacto muy buena. Esto es entonces un ejemplo del artículo original de Steele, donde vemos cómo se hace la fusión al nivel de la pelvis y estos pacientes cómo quedan funcionando. En la gráfica de la derecha está como el esquema de más o menos en la posición en la que quedaría el fémur para que el paciente pueda utilizar la prótesis y se hacía una amputación de Syme para facilitar la adaptación protésica y tener una rodilla en la prótesis. Brown en el 2001 surge con una nueva técnica de rotación plastia, ya más elaborada, en la que se realizan toda la liberación de las estructuras musculares, vasculares y nerviosas entre el fémur y la cadera. Se trata en la medida de lo posible de no tocar la musculatura de la pierna, aunque en ocasiones, si tenía mucha contractura en flexión como las tipo 3B, había que hacer liberación de la cápsula posterior, liberación de los ligamentos de la rodilla para lograr corregir esta contractura. Se hace una fijación del fémur al ilíaco, como se ve en las imágenes de la parte inferior, según el tipo de fémur que tuviera el paciente, la longitud que tuviera, pues o se trataba de adherir directamente o se abría una perforación en el ilíaco para tratar de casarlo en el hueso y darle una mayor estabilidad y a su vez fijarlo con tornillos. Se hacía un colgajo de 360 grados circular, que fue el que empezó con este tipo de técnica. Se trataba de recrear un cuádriceps con los isquiotibiales y con el bíceps para darle más fuerza para lograr extensión y se retiraban algunos de los músculos como los aductores de la cadera y algunos de los isquiotibiales para tratar de disminuir el volumen de ese muñón y que no fuera a generar un acodamiento de las estructuras vasculares. Como problemas entonces
Eh, Esta técnica tiene el control de la alineación. Al tratar de adherir ese fémur al ilíaco, normalmente va a haber una alteración en el plano coronal, la cadera va a quedar en aducción, también se va a presentar una deformidad en valgo del fémur distal, la fusión con el ilíaco no era muy buena y presentaba problemas. Había problemas con la estabilidad de la rodilla cuando se tenía que hacer toda la liberación ligamentaria de los elementos posteriores. Hasta el 60% o más de los pacientes tenían sufrimiento del colgajo e iban a requerir múltiples cirugías y reintervenciones. Estos pacientes usualmente requerían también una hemifisiodesis y un cierre de la fisis, que a veces era complicado y la deformidad en valgo persistía y tocaba repetir el procedimiento. Pero como ventajas tenía que iba a funcionar como una amputación por encima de la rodilla, íbamos a tener una cadera estable cuando se lograba una adecuada fusión, que la rotación iba a ser proximal, entonces no íbamos a lesionar la musculatura de la pierna ni a quitarle fuerza y función, que íbamos a tener una movilidad en bisagra de la cadera, que no se iba a presentar este fenómeno de desrotación con el crecimiento del niño y que íbamos a tener un buen soporte para la prótesis. Bailey entonces, a lo largo de los últimos años, con el último artículo donde ya él condensa las técnicas y las variaciones, que fue publicado en el 2021, propone tres tipos de rotación plástica. La Bailey Brown, que es básicamente la misma de Brown, pero con dos modificaciones muy importantes. La primera es hacer un Chiari, como el que hacía Steele, como el que hacía King, perdón, para lograr una fusión más fácil, un mejor control en el plano coronal de ese fémur proximal a la pelvis, lograr una mejor osteosíntesis y además correr esa posición de la cadera hacia el centro de la pelvis para darle una mejor función al paciente, y una modificación del colgajo de 360 grados, donde él saca un leve bisel para facilitar el manejo de los colgajos, y también la participación de un cirujano plástico para tratar de disminuir las complicaciones asociadas al cierre de los tejidos, la de tipo Paley, que es la que está en el centro, donde por resonancia previamente vimos que había una cabeza femoral que estaba móvil, que no estaba fusionada con el acetábulo. Entonces lo que se buscaba era llevar ese segmento pequeño y corto del fémur distal, unirlo a esa cabeza femoral, esperar que consolide, y si se logra, pues ahí vamos a tener una articulación que no va a funcionar como una bisagra, sino que también va a tener un componente más rotacional. Obviamente no va a ser completo, pero pues nos va a dar un poco más de movilidad que en la Paley Brown. Y la Paley Winkelmann es basada o partiendo de la técnica que describió Winkelmann, donde se utilizaba o eso, los cóndilos femorales o el platillo tibial medial para apoyar esa cadera, para apoyarse en el acetábulo al momento de hacer la rotación plástica cuando hay una ausencia completa. Como ventajas, entonces, las técnicas de Paley van a tener una función como una amputación por encima de la rodilla, una cadera estable, va a ser una rotación proximal, entonces no se va a producir derrotación, no hay lesión de la musculatura en la pierna y usualmente nos va a dar un adecuado soporte para la prótesis. Desventajas que tiene, va a ser una cirugía de altísima complejidad, con complicaciones muy graves de necrosis, trombosis y, y otras complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. Va a ser una cirugía que va a requerir un tiempo muy prolongado, entre 8 y 12 horas de cirugía, y adicionalmente a eso el cierre por otro cirujano, que la estabilidad de la rodilla puede estar comprometida en los tipo 3B, cuando hay que hacer mucha liberación para lograr vencer esa contractura en flexión, y que esto nos va a llevar entonces a tener una limitación al momento de utilizar esa rodilla como cadera, ya que para poder estabilizarla vamos a tener que hacer una artrodesis temporal y esto va a disminuir nuevamente la movilidad, que el tiempo quirúrgico es muy prolongado y es una cirugía con alto sangrado, que más del 60% de los pacientes antes de la inclusión del cirujano plástico en la técnica tenían sufrimiento del colgajo y podían requerir hasta 9 procedimientos adicionales. Ahora ellos refieren que con la inclusión del cirujano plástico
pues esa tasa de complicaciones ha bajado, pero no dan un porcentaje de cuánto es, que en el mismo procedimiento usualmente hacen múltiples cirugías, la reintervención es por los colgados, a veces necesita un short para compensar y estabilizar ese tobillo cuando hay una hemimelia peroneal presente. Recordemos que va a ser un tobillo con una deformidad en valgo y una articulación en ball and socket que no va a ser tan estable para manejar una prótesis y que usualmente van a requerir fisiodesis o cierre de la fisis, que puede requerir más de un procedimiento, ya que en estos pacientes tan pequeños a veces es complejo lograr el cierre completo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la clínica? Entonces tenemos una modificación de la técnica de Steel King, donde vamos a tener el fémur, ese segmento proximal flejado a 90 grados, como se describe en la técnica de Steel. Vamos a hacer una osteotomía tipo Chiari, como, describe, como lo propuso King, para lograr una mayor superficie de apoyo, para tener una fijación estable a la pelvis y lograr un mejor control del plano coronal y sagital, que según lo necesitemos se puede preservar el pie o hacer una amputación de Syme según la funcionalidad que tenga en los pacientes que tengan hemimelia fibular. Y aquí va a ser muy importante tener en consideración la longitud del fémur, porque este no debe ser muy largo, ya que al hacer esta técnica vamos a tener una prominencia que va a ser anterior a nivel de la ingle. Entonces el fémur siempre se debe cortar que quede más o menos entre un cuarto y un tercio de la longitud del fémur del otro lado para lograr un buen apoyo, una fijación estable, pero no mucha prominencia y no alejar mucho esa nueva cadera, ese eje de la nueva cadera de la pelvis y del centro de gravedad del paciente. Como ventajas, tiene que va a funcionar muy bien como una amputación bajo la rodilla. Vamos a tener una cadera estable y va a consolidar rápidamente porque tiene una alta superficie de contacto. No va a requerir la rotación, entonces no va a haber el problema de girar todas las estructuras y de lesionar los vasos, los nervios, las estructuras ligamentarias. No vamos a lesionar la musculatura de la pierna, nos va a dar un muy buen soporte para la prótesis, vamos a requerir menos disminución del volumen de los músculos de la pierna y del muslo, ya que al no necesitar liberar tanto para que los vasos no se entorchen o no se acoden, pues va a ser más fácil, va a tener un menor tiempo y un menor trauma quirúrgico, va a tener menos complicaciones, el paciente se puede rehabilitar más rápido. Como desventajas, aunque no es tan compleja como una rotación plástica de Paley Brown o de Brown, sigue siendo un procedimiento complejo. Vamos a tener también a veces que hacer algún tipo de liberación en la rodilla cuando hay una contractura muy severa. Vamos a tener menor sufrimiento del colgajo, aunque se puede presentar. El crecimiento del fémur en ocasiones puede ser problemático de hacer que la prominencia anterior sea más marcada, o si se dejó muy largo el fémur, que haya algún tipo de molestia en la parte posterior, pero para eso se hace la fisiodesis para tratar de controlar esto. A veces vamos a necesitar múltiples cirugías como la amputación del pie, la fisiodesis para controlar, y en algunos pacientes en los que se conserve el pie, recordemos que ellos van a tender a tener una torsión tibial externa. Entonces, a veces va a necesitar corrección. Entonces, acá tenemos unos ejemplos, unos casos cortesía del doctor Galván donde se utiliza esta técnica. Vemos acá, pues, el paciente inicialmente, la resonancia y la radiografía. Acá cómo se hizo la fusión con la técnica de Steel King, conservando, pues, la rodilla nativa del paciente. Este paciente conservó el pie, entonces necesitó una osteotomía de rotadora de tibia distal para mejorar la alineación. Y acá tenemos el paciente ya caminando sin dolor, con buena funcionalidad, buen equilibrio y pues contento con su cirugía. Aquí otro caso de cortesía también del doctor Galván. En este caso, pues la paciente tenía más compromiso distal, se decidió hacer una amputación de Syme y la paciente pues tiene seguimiento hasta el 2014 con una muy buena adaptación protésica, una fijación estable a la pelvis y con muy buena función. Entonces, cuando hablamos de tantas técnicas y de tantas cosas que se han intentado para un problema tan complejo,
Lo importante es saber si hay alguna que sea mejor que la otra o que nos dé alguna diferencia. Entonces, este artículo del 2021 se enfocó en eso, en comparar pacientes con rotación plástica, en pacientes que usaban una prótesis en equino, o en pacientes que tenían algún procedimiento en pelvis más una amputación de Sain. Antes se creía que la rotación plástica tenía ventajas en eficiencia en el consumo de oxígeno y en la velocidad de la marcha y la fuerza, pero se cometía un error al comparar pacientes con rotación plástica por causas distintas a la deficiencia femoral congénita, pacientes de trauma, pacientes con enfermedades tumorales, donde ellos tenían una anatomía que de base era normal, proximal y distal a la rotación plástica. Entonces, estos pacientes son muy diferentes a los pacientes que tienen una deficiencia femoral congénita, donde el fémur proximal está ausente y la parte distal usualmente puede tener una hemimelia fibular. Entonces, cuando ya comparamos pacientes que tienen todos deficiencia femoral congénita y o no hipoplasia hemimelia fibular, vamos a ver que no hay ninguna diferencia en la velocidad de la marcha, en la cinemática de la marcha, en la fuerza, en la percepción del paciente. O sea, estos pacientes básicamente funcionan igual. Que sí hubo una gran diferencia en el número de reintervenciones en los pacientes con rotación plástica, sin ganar ninguna funcionalidad adicional por el procedimiento. De forma llamativa, pues estos pacientes de la rotación plástica y los otros que tenían amputaciones o que tenían o conservaban su pie y tenían una prótesis en equino, todos estaban más o menos igual cuando se le evalúa la parte psicológica, que es algo que para nosotros como sociedad, como latinos, pues sí es muy impactante lo de tener la extremidad al revés, pero en estos pacientes pues, aparentemente no hubo ninguna diferencia. Con respecto a la población general, pues son pacientes que todos tienen mayor consumo de oxígeno, todos están más o menos 3 desviaciones estándar por debajo de lo normal, y aunque estos pacientes, el análisis de la marcha y todo lo que se hizo fue retrospectivo, o sea, esto no tuvo nada que ver con la decisión de qué procedimiento se hacía, sino que se analizaron los pacientes varios años después, más o menos como 7 años después del último procedimiento. eh, ya habían estudios previos de Altman y de Ackman en el 95 y como en el 98, donde tampoco se encontró diferencia cuando se comparan las técnicas en los pacientes con deficiencia femoral congénita. Cuando se comparan los de otras cosas, sí, la rotación plástica puede ser superior. Como mensaje para llevar a casa, entonces tenemos que las formas más graves de deficiencia femoral congénita van a requerir un manejo integral que tenga en cuenta la funcionalidad que se busca, el compromiso distal que tiene el paciente, la habilidad del cirujano, las complicaciones que pueden tener, que pueden ser graves, las preferencias y expectativas que tiene la familia respecto al manejo antes de embarcarse en un proceso reconstructivo complejo. Que la rotación plástica desde su popularización por Van Ness en el 50 y luego por Brown y Paley se ha convertido en una de las principales opciones de manejo a nivel mundial, pero no quiere decir que todo el mundo la pueda hacer y que sea un procedimiento sencillo y fácil de aprender, ¿cierto? Es una cirugía muy larga, incluso en las manos más experimentadas y con un alto riesgo de complicaciones. Y que ya vimos que realmente no ofrece una diferencia funcional clara sobre las otras técnicas. Entonces son un montón de complicaciones adicionales, un montón de trauma quirúrgico adicional para básicamente llegar al mismo punto. Y que la adaptación de la cirugía de Steel King, como la estamos realizando en nuestro medio, es una alternativa menos riesgosa y compleja, sin dejar de ser riesgosa y compleja, porque es una cirugía muy grande en un niño muy pequeño, pero que va a tener menor tasa de complicaciones y excelentes resultados funcionales para los pacientes con formas graves de deficiencia femoral congénita. Y ya, eso era lo que les traía para el día de hoy.